Sin duda, si hablamos de tecnologías de generación energética renovable, la eólica es una de las más prometedoras y de las que más importancia va a tener en el mercado eléctrico de los distintos países. De hecho, si analizamos únicamente en España, la eólica ya produce en torno al 25% de la demanda eléctrica del país, con lo cual es un dato muy interesante. Y lo que se espera en los próximos años es que continúe todavía la instalación de nuevos parques eólicos y que por ende acabe subiendo también el porcentaje de demanda eléctrica cubierto con tecnología eólica. Sin embargo, como ya sabrás, en este canal nos gusta hablar mucho de autoconsumo. Y sí que es cierto que la eólica asociada al autoconsumo es compleja, porque la mayoría de lo que vas a ver en tecnología eólica son grandes parques de molinos de viento de gran escala de 2 megavatios, 5 megavatios, 7 megavatios, que son principalmente para producir energía eléctrica a gran escala para el país. Sin embargo, pequeños generadores eólicos para viviendas no hay muchos, y muchas veces los que hay o son caros o tienen mucho mantenimiento, se estropean rápido, al final tienen sus problemillas y son complejos. Pues bien, en este vídeo te queremos presentar una solución súper interesante desarrollada por una empresa comenzada en España y que consideramos que puede ser una revolución dentro de la energía eólica aplicada al autoconsumo y a las pequeñas instalaciones de generación. Yo soy Borja Pérez de Academia de Energía Solar y si quieres conocer más de esta tecnología, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. La energía eólica se ha expandido enormemente durante las últimas décadas, y todo esto principalmente por la necesidad de una transición hacia un mercado eléctrico basado en tecnologías renovables. Así pues, la energía eólica junto con la fotovoltaica, la nuclear y el almacenamiento son las tecnologías que van a ser fundamentales en los próximos años para ser capaces de llegar a un mercado con emisiones de CO2 prácticamente nulas. De hecho, si analizamos la gráfica que estamos viendo en pantalla, parece que la proyección es que la tecnología eólica no va a dejar de crecer en los próximos años, y se espera que de aquí a 2030 cada año se instalen entre 100, 120, 160 gigavatios nuevos de potencia eólica, lo que demuestra que va a ser una de las tecnologías más dominantes en el futuro. Dicho esto, a pesar de que la eólica en general tiene muchas ventajas, todavía hay ciertas desventajas que también hay que tener en cuenta. Y sobre todo no vamos a hablar de las desventajas generales de la eólica, vamos a hablar de qué desventajas de la eólica están ahí e impiden que sea una tecnología interesante para el autoconsumo. Y estas principalmente son claras muchas veces. Hablamos de que un aerogenerador eólico mide 100 metros y tiene una potencia de 2, 5 megavatios, con lo cual es imposible para instalar una vivienda. Pensad así como es obvio. Sí que es cierto que también están este tipo de aerogeneradores a pequeña escala, mini aerogeneradores de 15 kilovatios, 10 kilovatios, pero el problema es que muchas veces económicamente no son rentables si los comparamos con la fotovoltaica, o que también al final al integrar muchas partes móviles acaban estropeándose, requieren mantenimiento y es un poco más complejo la solución. También es cierto que este tipo de soluciones de mini aerogeneradores eólicos para autoconsumo suelen funcionar a partir de ciertas velocidades del viento, y lo que ocurre muchas veces es que la velocidad del viento está por debajo de 5 metros por segundo en zonas donde el viento no es muy elevado. ¿Qué ocurre en ese tipo de zonas? Que al final el aerogenerador no va a tener la energía del viento suficiente para funcionar, con lo cual no te va a ser de mucha utilidad, o el rendimiento en el caso de que funcione va a ser relativamente bajo. Otro problema también que está ahí, que es una realidad, es cómo impacta con el medio ambiente, y cuando hablamos de cómo impacta con el medio ambiente, pues como comprenderás al final nos referimos a cómo impacta con las aves, y es que sí que es cierto que puede llegar a afectar y puede llegar a repercutir en las rutas de migración de las aves. Por lo tanto, es muy importante cuando hacemos una instalación de un parque eólico hacer un estudio correcto de cuál es el impacto medioambiental en relación a evitar rutas de ave para que no ocurran este tipo de impactos y reducirlos al mínimo. Pero al final sí que es cierto que puede llegar a ser un problema de esta solución de tecnología eólica. Pues bien, ¿qué opinas si te digo que hay una solución de energía eólica, una tecnología eólica que es capaz de capturar la energía del viento y evitar todos los problemas que comentábamos anteriormente? Y es que en el vídeo de hoy te queremos hablar de la tecnología Vortex Bladeless, que se trata de un generador eólico que no utiliza aspas, con lo cual es una revolución en comparación con todo lo que actualmente hay en el mercado. Esta solución, conocida como Vortex Bladeless, ha sido desarrollada por la startup liderada por David Yáñez, y se trata de una innovadora tecnología eólica sin palas capaz de capturar la energía del viento a partir de las vibraciones que produce sobre la solución de este aerogenerador. Sin duda se trata de una solución súper novedosa, súper rompedora, totalmente distinto a todo lo que había antes y que puede llegar a convertirse en algo súper interesante si lo aplicamos a la pequeña escala y el autoconsumo. Pero antes de todo esto y antes de comentarte cuáles son las ventajas principales, que son muchísimas y luego te las detallaremos un poco más al final del vídeo, antes de eso vamos un poco a entrar en el funcionamiento de esta tecnología. Vamos a ver cómo funciona, cuál es su estructura. Pues bien, los diseños de Vortex en sí, lo que es innovador y novedoso es la tecnología que hay detrás, pero lo que es a nivel de fabricación es bastante simple y sencillo, y se basa en una base fija y un mástil cilíndrico que oscila libremente perpendicular a la dirección del viento. Al final es lo que vemos, ese tubo que está por fuera y esa parte fija interna que va oscilando según la velocidad del viento y va generando energía. Pero ¿cómo funciona realmente? Te lo explicamos a continuación. Al final, cuando el viento pasa a través de este aerogenerador, se crean lo que se denominan como
como vórtices de presión. La frecuencia de estos vórtices de presión van a depender de la velocidad del viento, de forma que si la estructura tiene una frecuencia de resonancia natural similar, comienza a oscilar produciéndose un movimiento como este que estás viendo en pantalla. Este fenómeno de resonancia aeroelástica se conoce como vortex shading, y de aquí un poco el nombre de la empresa. Y es algo que realmente ocurre de normal en la naturaleza, pero que hasta ahora no se había pensado que se pudiera aprovechar este principio para generar energía. Y el genio de David ha cogido este concepto y lo ha aplicado para diseñar este aerogenerador súper novedoso capaz de capturar la energía del viento sin necesidad de palas. Por otro lado, al pasar el viento lo que se genera es esa vibración dentro del cilindro. Pero ¿cómo esa vibración se acaba convirtiendo en electricidad? Te lo explicamos a continuación. Al final, de forma similar a lo que viene siendo un alternador, la solución de Vortex consigue una interacción entre bobinas y un campo magnético, generando electricidad por inducción electromagnética sin necesidad de ningún tipo de rotación. Estos imanes internos también actúan como tuning system, modificando la constante elástica aparente del mástil, de forma que es capaz de funcionar a un rango de velocidades muy amplio, tanto a velocidades muy pequeñas como a velocidades muy altas. Sin duda se trata de una solución revolucionaria e impresionante, pero cabe destacar que todavía no lo hemos comentado cuáles son sus ventajas principales, es que te las vamos a comentar justo aquí a continuación. La ventaja número 1 y más clara es que no tiene palas, y al no tener palas no tiene un elemento que vaya moviéndose y mecánicamente tenga posibilidades de estropearse, es decir, al final reducimos los elementos móviles, con lo cual eliminamos posibilidad de fallo y aumentamos la vida útil del producto. Otra ventaja muy interesante es que puede adaptarse fácilmente a soluciones para viviendas, es decir, podríamos tener un aerogenerador de estos en nuestra casa y nos generaría bastante energía a lo largo de todo el día. Sí que es cierto que a gran escala no va a tener la misma eficiencia que un aerogenerador tradicional, pero también es cierto que a pequeña escala puede ser una solución muy útil y muy viable. Otra ventaja adicional es que no requiere de demasiado espacio, porque si comparamos el espacio requerido por un generador eólico convencional con el de este tipo de generadores, la diferencia es notoria. Y además la instalación es mucho más sencilla y es relativamente fácil. Otra ventaja también muy importante es que es capaz de trabajar a velocidades de viento muy bajas, por debajo de los 2-3 metros por segundo, con lo cual también es capaz de aprovechar la energía incluso en aquellas zonas donde la velocidad del viento no es demasiado alta, con lo cual optimizamos el funcionamiento las 24 horas del día. Y luego también algo fundamental y algo muy importante es que no supone ningún daño para las aves. No tiene una aspa moviéndose constantemente que pueda interferir en ese movimiento de las aves, sino que en este caso, al no tener aspas, no implicaría ningún tipo de daño para los pájaros. Y seguramente hay alguna otra ventaja que me haya dejado y sea también muy interesante. Así que si conoces esta solución y sabes alguna ventaja más adicional, déjala justo aquí abajo en los comentarios. También, si te ha gustado el vídeo, te invitamos a darle un buen like. Y con esto lo dejamos por aquí y nos vemos ya en el próximo vídeo, hablando otra vez de nuevo sobre energía solar. ¡Hasta la próxima!